bienvenidos a mi canal. Aquí encontrarás curiosidades y misterios del mundo que seguramente desconocías, como por ejemplo las de la oscura Edad Media. Curiosidades insólitas de la vida en la Edad Media. La Edad Media fue más que caballeros y castillos. En la Edad Media, la muerte ocupó un lugar privilegiado en la estructura mental del hombre, pues generaba sentimientos de preocupación y miedo hacia lo que era desconocido. Cadáveres en la mesa. Era costumbre colocar a los muertos durante días sobre la mesa de la cocina. Se debe a que en la Edad Media no existían las funerarias como las conocemos hoy en día. La mesa de la cocina era el lugar más adecuado para colocar el cuerpo. Se creía que al hacerlo, el alma del difunto estaría más cerca de los vivos, y por tanto, le sería más fácil encontrar el camino hacia el más allá. Cunas en hornos. Los hornos de pan servían como cunas calientes para los bebés durante el invierno. Olores desagradables. La gente se resistía al baño durante esta época, debido a que se pensaba que al bañarse se abrían los poros del cuerpo y por ahí entraba la enfermedad. Incluso, los médicos pidieron que se cerraran los baños. La costumbre era que la gente se bañara solo en el mes de mayo, ya que en junio eran los casamientos, por lo que la gente normalmente hería de manera insoportable. Este fue el origen de los reconocidos perfumes franceses. Castigos ejemplares. En la época medieval existían todo índole de castigos, como por ejemplo la cuna de Judas, que era uno de los métodos de tortura más perturbadores que había. Se alzaba a las víctimas sobre un aparato en forma de pirámide y se las iba haciendo descender lentamente sobre su punta hasta desgarrarla. Más torturas. Durante el siglo XVIII, el método de pasar por la quilla era un castigo popular entre los piratas y los marineros. Las víctimas se ataban al barco y se arrojaban por la borda para ser arrastradas. Los crustáceos dentados y picudos que había pegados al casco del barco les arrancaban la piel a las víctimas, atrayendo cualquier tiburón hambriento que pudiera ocultarse bajo el agua. La rueda era un castigo muy cruel y doloroso que se usaba en la Edad Media para castigar a los delincuentes que habían cometido crímenes graves, como asesinato, violación o incendio. Consistía en lo siguiente. El condenado era atado a una rueda de madera, que podía estar fija o girar sobre un eje, y que tenía radios o clavos que sobresalían de su superficie. El verdugo golpeaba al condenado con un martillo o una barra de hierro, rompiéndole los huesos de las extremidades, el pecho y la cabeza. A veces, el verdugo le hacía cortes en la piel para que la sangre saliera más fácilmente. El condenado sufría un dolor insoportable, y podía tardar horas o días en morir, dependiendo de la fuerza y la frecuencia de los golpes. Algunos verdugos tenían piedad y le daban el golpe de gracia en el corazón, para acabar con su agonía. El cuerpo del condenado quedaba deformado y desfigurado, y se le dejaba en la rueda, expuesto al sol, a la lluvia y a los animales carroñeros, como un ejemplo para el resto de la sociedad. El garrote vil era un método de ejecución que consistía en colgar al condenado de una cuerda atada a una estructura de madera, hasta que muriera por asfixia o por la rotura del cuello. El origen del garrote vil se remonta a la época romana, donde se usaba el aqueos, una cuerda que se ponía alrededor del cuello del condenado y se apretaba con un palo. El garrote vil se mantuvo vigente en España desde 1820 hasta 1978, cuando se abolió la pena de muerte con la Constitución. Las últimas ejecuciones con este método fueron las de Salvador Puig Antich y Heinz Ches en 1974, durante el franquismo. El mecanismo del garrote vil se fue perfeccionando con el tiempo, y se le añadió un collar de hierro con un tornillo y una bola, que se colocaba alrededor del cuello del condenado y se apretaba hasta romperle la columna vertebral. Sin embargo, el proceso no siempre era rápido ni eficaz, y a veces el condenado sufría una agonía prolongada y dolorosa. El castigo de la pera de la Edad Media era un método de tortura que consistía en introducir un objeto metálico con forma de pera en la boca, la vagina o el ano de la víctima, y abrirlo mediante un tornillo, causando heridas y hemorragias internas. Era un castigo usado para los blasfemos, los sodomitas y las brujas. El origen de la pera se remonta al siglo XVI, cuando se usaba como un instrumento médico para dilatar las cavidades corporales. Sin embargo, pronto se convirtió en un instrumento de tortura, que se usaba para castigar a los que se consideraban pecadores o enemigos de la Iglesia. La pera tenía diferentes tamaños y formas, según la cavidad donde se introducía. La pera oral se usaba para los que habían blasfemado o mentido, y podía romperles los dientes, la mandíbula o la lengua.
La pera vaginal se usaba para las que habían cometido adulterio o brujería, y podía desgarrarles el útero o la vagina. La pera anal se usaba para los que habían practicado la sodomía o la homosexualidad, y podía perforarles el recto o el colon. La pera no solo causaba un dolor físico insoportable, sino también un daño psicológico y moral. La pera era un símbolo de la violación y la humillación, y pretendía destruir la dignidad y la identidad de la víctima. La pera fue utilizada durante varios siglos, especialmente por la Inquisición, que la usaba para obtener confesiones o para ejecutar a los condenados. La pera fue prohibida en el siglo XVIII, cuando se consideró un instrumento cruel e inhumano. Ven y sumérgete en estos misterios de la Edad Media. Quizás encuentres más de lo que esperabas.